Me tendrían que haber puesto un corralito, sí. Como en el fútbol. Claro. ¿Ya puedo empezar? ¿No? Bueno, espero que no sea muy conflictivo todo lo que voy a decir. Simplemente, esto es concatenar con lo que veníamos hablando. Es decir, en términos simples, sencillos, el fuego es una forma de controlar la densidad y la cobertura de especies arbustivas o leñosas en general. Pero siempre ha sido motivo de discusión fuera y dentro del país el empleo del fuego como herramienta de manejo de los pastizales naturales. Entonces lo que uno debería empezar a comprender es cuál es el rol del fuego dentro de este tipo de ecosistemas, que no es ni de ayer ni de antes de ayer, sino que viene de muchos años atrás. Es decir, hay algunos autores cuando hablan del sistema de pastizales naturales, sobre todo de regiones semiáridas, hablan que el fuego es el factor más importante que a través del tiempo, históricamente, ha diseñado, digamos, lo que es el estatus de los pastizales naturales, incluso algunos hablando que tiene más importancia que el clima mismo, cuando probablemente sea una interacción de tres factores, que sea, bueno, en cuanto a lo que es modelar el sistema pastizal natural, el fuego, el clima, que también tiene que ver con la ocurrencia o no del fuego, y el pastoreo, sobre todo a partir de la introducción del ganado doméstico. Serían los tres factores que de alguna manera más o menos han influenciado en la estructura y en el funcionamiento de los pastizales naturales. Por eso vamos a entrar por una parte más básica para tratar de entender cuál es el rol del fuego dentro de estos ecosistemas y eso se une luego a por qué nosotros lo utilizamos como herramienta de manejo para el control de arbustivos y para el mejoramiento en general de lo que es el pastoreo, la condición del pastizal natural. Esto simplemente es a modo ilustrativo, es decir, todos o la mayoría de los países y regiones del mundo tienen composiciones vegetales que son inflamables, quiere decir que son propensas a que ocurra el fuego. Obviamente, el régimen de fuego de determinada región no va a ser igual, por ejemplo, al régimen de fuego que tiene el Caldenal, porque eso va a estar influenciado por las características del suelo, va a estar influenciado por las características de la vegetación, va a tener que ver con el clima, que a veces determina el momento de ocurrencia del fuego, y obviamente va a tener que ver con el efecto que tiene ese fuego sobre la vegetación de esos lugares. Hay muy pocos, digamos, ecosistemas, sitios, como ustedes quieran llamarlos, como son los bosques tropicales, bosques templados y tierras áridas, donde por ausencia de material fino o directamente por que son lugares muy húmedos, son menos inflamables. Ustedes fíjense que en esta clasificación de estos autores no dice que no se produce nunca, son menos inflamables. Quiere decir que la ocurrencia de los fuegos es menos frecuente. Esto es otra clasificación que hay, en la cual clasifican a los sistemas como dependientes del fuego, sensibles al fuego e independientes del fuego. Pero ninguno habla de que no puedan ocurrir los fuegos. Simplemente hay sistemas cuyas componentes, tanto vegetales y a veces también desde el punto de vista de los animales nativos, necesitan la ocurrencia periódica de fuegos. ¿Sí? Hay ejemplos de distintos lugares en los cuales la aparición después de la quema de determinados rebrotes y demás propician la entrada o la vuelta de determinados animales silvestres, o también hay ejemplos de, por ejemplo, el más famoso que en este momento se me viene a la memoria es el de las secuoyas, que necesitan cada tanto un incendio, que se deposite una capa de ceniza sobre el suelo, sobre la cual caen los frutos de esos árboles, y es el medio propicio para que se regenere la población con una nueva cohorte de esas especies. Entonces, digamos que el fuego ha convivido
con todo, o la mayoría de los ecosistemas terrestres desde hace miles y miles de años. El otro día estaba leyendo una nota en un diario, no me acuerdo cuál, en Uruguay, que dos científicos, uno chileno y uno brasilero, habían encontrado en algunos sectores de la Antártida registros fósiles de ocurrencia de fuegos de hace miles de años. No leí eso la nota, pero eso da la pauta que, a ver, el fuego existió desde hace mucho tiempo. El hombre lo haya aprendido a manejar después es otra cosa. Y que le haya asignado peligros en función de establecerse en determinados lugares y que la ocurrencia de determinados fuegos puede ser peligrosa para la vida humana, peligrosa para la vida de los animales y demás, es cierto, pero no es una cosa que se inventó hace 2 días. Entonces, nosotros podemos decir que el fuego es un factor ecológico que inicia o continúa ciertos procesos y junto con el clima y la herbivoría, como decíamos al principio, cuando estamos hablando de herbivoría acá nos estamos refiriendo a ecosistemas naturales en los cuales la herbivoría en un principio era de animales nativos. ¿Sí? Incide desde tiempos remotos sobre la estructura y el funcionamiento de los pastizales naturales. Quiere decir que en algún momento va a ocurrir un fuego, de acuerdo a las características del sitio donde ello ocurre. ¿Qué era lo que de alguna manera propiciaba esos fuegos y entra ahí un poco a interactuar lo que es el clima con la ocurrencia de esos fuegos? Bueno, es decir, la secuencia que sucedía antiguamente, antes de que ingresaran al ganado doméstico, era que había una alternancia de periodos húmedos. Esos periodos húmedos favorecían la proliferación de combustibles, fundamentalmente combustibles finos en los cuales agrupamos los pastos. Eso era seguido por periodos secos de altas temperaturas y el fuego ocurría inevitablemente. Es decir, periodos húmedos, acumulación de combustible fino, periodos después secos y de altas temperaturas, y el fuego es inevitable. Y es inevitable, como dice ahí, desde tiempos remotos. Entonces, cuando entra en la discusión del uso del fuego como herramienta de manejo, lo primero que hace es preguntarse, ¿es un disturbio? Muchos autores hablan que cuando un disturbio se incorpora en un organismo, deja de ser un disturbio. Otra definición medio grosera de lo que es disturbio podría ser aquella que dice que un disturbio es aquello que provoca la disminución de la separación de la biomasa aérea. Bueno, si uno toma esos, así, muy estrictamente esas definiciones, bueno, podríamos decir que el fuego es un disturbio. No hay vuelta de hoja, es decir, desaparece biomasa aérea, por decirlo así. Pero se dejan de analizar otras cosas. Si lo que hablábamos recién, hay sistemas en los cuales los organismos que habitan en ellos dependen de la ocurrencia periódica de fuego, no importa cada cuánto. Hay otros que son menos dependientes, pero que para algunos procesos sí, y otros que le da lo mismo, como bien dice. Pero todo eso ha determinado que los organismos que habitan esos sitios propensos al fuego hayan desarrollado estrategias. ¿Para qué? Para sobrevivir a ese disturbio. Han generado, por ejemplo, organismos de rebrote que están protegidos del fuego, que lo resisten. Han desarrollado estructuras que son menos inflamables. Han desarrollado, por ejemplo, estrategias de reproducción con la formación de semillas que resisten las altas temperaturas que se producen con el fuego. Entonces, todo eso ha marcado una evolución que de alguna manera uno puede decir, el disturbio se incorporó, entonces sigue siendo disturbio. Hay semillas que se activan con... Y hay semillas que se activan. Entonces, bueno, puede hablar de disturbio. Entonces, hay una definición de alguien que primero lo enfoca desde, si ustedes leen el trabajo, lo enfoca desde un punto de vista semántico, pero que en realidad lo que dice después, bueno, sí, el fuego es considerado un disturbio porque interrumpe o altera el estado, la tendencia y la dinámica del pastizal. Sin embargo,
todo eso que sucede, esas perturbaciones inducidas por el fuego, mantienen el estado del pastizal evitando que dominen las leñosas. Por ejemplo, hay otros procesos que están involucrados, no los nombro porque, bueno, estamos hablando del tema de leñosas y su control. Por lo tanto, para este autor, es la falta de fuego en lugar del fuego mismo lo que debe considerarse un disturbio. Es decir, la ocurrencia de un fuego está bien, altera ciertos procesos, detiene, pero implica que otros procesos no se desarrollen. Mantiene como un status quo de la situación en cuanto a que el fuego es el factor determinante de ello. ¿Sí? Y ahora, claro, cuando esto se empezó a debatir, ustedes fíjense, es decir, no es nuevo, pero es un pensamiento, una interpretación bastante, digamos, para el proceso de lo que es el manejo de pastizales, bastante nueva, diría yo. Por ejemplo, antes en Estados Unidos era una mala palabra, el fuego, era tan malo decir, incluso yo recuerdo cuando era joven, había un osito que identificaba que no se podía hacer fuego en determinado lugar, no, ¿sabes cuándo cambió eso? En los años 80 se incendió el Parque Nacional Yellowstone, que había sido protegido como la niña mimada de los Estados Unidos durante muchos años. Dijeron, bueno, catástrofe. Acá enseguida que hay un incendio, catástrofe, se agarran toda la cabeza. Un día voy al Parque Torquín con mi hijo y estábamos ahí en el mirador del Cerro de la Ventana y una mujer otro poco se puso a llorar porque se habían quemado los pinos tosqueros que había en Cerro de la Ventana. Y mi hijo me dice, sí, pero digo, qué sé yo, está bien que se quemaran, eso no tendría que haber estado ahí. Y siempre es una plaga. Bueno, entonces hay que entender los procesos. Cuando después yo les voy a dar al final del comentario que por ahí había interesado en no hacerlo, La Pampa es una de las provincias que mejor tiene reglamentada la ley contra, bueno, es contra lucha contra incendios, pero en realidad está reglamentado eso porque tiene una parte de la ley que hace a lo que es evitar que los fuegos naturales y o accidentales se expandan de un campo a otro, pero también regula todo lo que es la utilización, como ellos llaman, del fuego prescrito. ¿Sí? ¿Cuándo nació esa ley? Y nació a principios de los años 90, después de que en el año 89 hubo una gran reunión, no sé si vos estuviste, no me acuerdo, en Santa Rosa cuando se discutió, y ahí nació lo que era la ley, la ley contra el fuego de Alpujarra. Hubo una gran discusión, ahí se reunieron gente que trabajaba en pastizales naturales, gente de bosque, que quemar un caldén parecía que era, no sé, otro poco cometer un homicidio, cuando no entendían que había caldenes probados y dichos por docentes de acá que trabajaron, que dataron la edad caldene, había caldenes de 700 o 800 años. A ver, 700, 800 años no pasó ningún incendio por donde estaba ese caldén, estaba en el comedor de la casa del intendente de la localidad. Debe haber sufrido montones de fuego. Pero defendían a ultranza el tema de... Y en realidad, de esa discusión entre pro y contra, lo más claro que surgió de todo eso no fue de un técnico, fue de un productor. El productor tenía campo en la zona de de Carro Quemado Loan Toro, que está al norte de Santa Rosa. Y el tipo había vivido muchos años en Estados Unidos. Era uno de los gerentes de la CRAE, o sea que no era ningún negado. La esposa, la familia de la esposa tenía campo en esa zona de La Pampa, falleció el suegro y ellos decidieron volver y hacerse cargo de eso. Y desde hace años, al momento de la reunión, había un grupo CREA, claro, en la sala de Toreno lo manejaban, y estaban utilizando el fuego. Y cada vez que utilizaban el fuego controlado como herramienta de manejo para manejar el pastizal, los querían meter presos. Entonces, sí, fue de broma. Venían, expuso lo que venían haciendo,
y comentó todo lo que había pasado a partir del incendio del telescopio. Y eso medio como que de alguna manera, obviamente, a Don Led y compañía, que eran los de Bosque, no los convenció mucho, pero de alguna manera, viste, tanto repicar y con ejemplos. Bueno, se ablandaron. Y ahí comenzó a gestarse, que nosotros, incluso Roberto Boma, que yo en ese momento, miró lo que se había escrito para, de alguna manera, diseñar la ley que todavía rige, como, bueno, ahora sí. Y ahí es como que se oficializó legalmente el uso de las gemas prescritas en la Pampa para utilizarla como herramienta de manejo. Pero eso ha pasado en muchas partes del mundo, no solamente acá, porque siempre fue un tema complejo y de alguna manera, bueno, la gente reticente a utilizarlo. Bueno, esto es un poco lo que hablaba antes, la alteración del régimen del fuego. Todas las acciones que eran directamente destinadas a suprimir que no existiera más el fuego, no tuvieron éxito. En algún momento el fuego se daba. Y bueno, como hablamos antes, lo que alteró el régimen de los fuegos, el régimen de los fuegos, dentro del régimen, la frecuencia con que concurría era el pastoreo intenso y continuo a partir de la introducción de ganado doméstico. De ahí sale el hecho de que nosotros propiciemos, de alguna manera, la utilización del fuego como herramienta de manejo. ¿Por qué? De alguna manera, si uno tiene una planificación para hacer una quema controlada y elige el momento justo, las condiciones justas para hacer la quema controlada, entre otras cosas, está evitando que ocurran fuegos accidentales o naturales y que pueden ser muy peligrosos. Prueba de ello hay montones. Entonces, de alguna manera estamos propiciando el uso de una herramienta que la podemos utilizar cuando queremos, cómo queremos y dónde queremos, no que se quema todo el campo, y estamos disminuyendo la probabilidad que ocurra cuando ocurra y que las consecuencias no sean las que uno busca. Bueno, esto es un sitio pastoreado, sobrepastoreado, la ausencia de fuegos es de un pastizal natural. Eso es todo, lo que es una postada en cervecilla negra. ¿Sabes dónde es eso? ¿Por lo conoces? Del campo de Pico. Sí. Eso es un potrero que estaba cerca de la casa y el manejo fundamental que hacían era fuego. O sea, ¿había sido agrícola? No. Todo fuego. Fuego viste aplicado en un... Bueno, pero ahora era una persona que el conocimiento lo había generado a partir de, bueno, de leer, por supuesto, por cuenta de él, no era un técnico, pero la tenía muy clara. Bueno, vamos a poner entre paréntesis un poco. Podía hacer ciertas cosas que muchos de los productores vecinos le criticaban porque tenía apenas 35.000 hectáreas. ¿Viste? Eso ya le daba la posibilidad. Por ejemplo, una de las, digamos, frases preferidas de él cuando íbamos al campo era: cuando todos venden, yo compro. ¿No te referías a Enrique? Claro. Cuando todos venden, yo compro. Era un personaje. Bueno, pastizal natural, ese pastizal natural con ausencias de fuego y mal manejo, obviamente, ¿no? No hay cosas que son independientes, todo está asociado. Se transforma en algunos lugares en pastizal natural más arbustal, campo típico de algunos sectores, facinal, no podés entrar, acá no se puede caminar. Pero ustedes fíjense en lo que hay acá. Nada. Este potrero es el que yo les decía, que en el incendio accidental o natural, como inició natural y siguió accidental, del 2017 ese potrero no se quemó. Eso no tenía nada. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en el manejo de fuego. Los convencí del uso del fuego como herramienta. Es resumido, pero bueno. Vamos a diferenciar tres clases diferentes de fuego o tipos de fuego.
Estos son los típicos fuegos que ocurren en verano, con altas temperaturas, muy baja humedad relativa, fuertes vientos. El origen de esos fuegos, ¿qué son? Muchas veces son naturales, es decir, tormentas que no descargan lluvia, pero sí caen rayos y demás, y en algún punto comienza el fuego. A veces son accidentales por descuido de la gente, puede suceder, o ha sucedido. Parque Torquín, 5 o 6 años se quemó porque alguien fue a comer un asado el domingo y se olvidó apagar el fuego. Entonces también puede suceder. Ahora, este tipo de fuegos obviamente no son deseables. Esas pueden ser consecuencias. Esas son fotos del incendio que yo les mencionaba de 2017. O sea, muerte, por ejemplo, bueno, no son nativos, son ciervos, pero digamos, muerte de fauna silvestre, muerte de vacunos. No, estos son de La Pampa. No, no, no son nativos. Este incendio fue entre diciembre, que hablaba antes, entre diciembre. Empezó antes de Navidad. Y yo me acuerdo que fui al campo y todavía había lugares que se estaban quemando en enero 10, 12, una cosa así. Y todavía estaban distintos sectores que se estaban quemando. Pero fue entre fines de 2016 y principios de 2017. Y bueno, esto es una foto, pero hubo muchos casos de eso de que los animales quedaban atrapados y se morían. Bueno, es un potrero de un campo que estábamos trabajando y quedó así. Esto fue un accidente muy grave que hubo justo a la entrada donde nosotros nos teníamos para ir al campo en el que estábamos trabajando. Es decir, una familia que salió de Bahía, es decir, manejar era casi imposible. Porque primero habían puesto carteles que yo hacía añazo que no veía en la ruta, decir, por ejemplo, ganado, ¿viste? Y suelto, qué sé yo, porque se habían quemado los alambrados, entonces los bichos por algún lado salían. Esto era un matrimonio que salió de Bahía para el sur, se metió y claro, en la medida que avanzó y estaba el fuego, se llenó, o sea, la visibilidad era casi nula por el humo. Se asustaron en seguir y en el medio de la ruta, no pararon, dieron vuelta. Y justo, viste, venía un camión y fallecieron, creo que se salvó un nene y un perrito que se había ido y después lo estuvieron buscando y fue bastante famoso porque encontró una familia dando vuelta por ahí. Pero son cosas que suceden cuando se dan esos juegos, que pueden suceder. Eso no lo quiere nadie, obviamente, ¿no es cierto? Pero las condiciones en que se dan esos juegos son muy extremas. Por ejemplo, acá en Bahía, vos estabas durante el periodo que ocurrió el incendio, el sol estaba rojo, porque viste, el humo hacía como. Había olor a humo y estaba, por ejemplo, este lugar está como a 150 kilómetros. Bueno, eso no lo quiere nadie. Entonces, una de las formas de evitar eso y de manejar el fuego en nuestro beneficio es hacer fuegos controlados o prescritos. Hay muchos que lo utilizan como sinónimo. Es posible que así se use, pero digamos, por definición, son dos cosas bastante distintas. Si bien los fuegos controlados después dan origen a lo que son los fuegos prescriptos, porque a partir de muchos fuegos controlados uno puede hacer, como decía Silvia, una pastilla, una receta, y si uno quema bajo estas condiciones sistemáticamente, con tanto combustible fino, ¿no? Uno de alguna manera puede inferir los resultados que se obtienen con esa quema. Incluso hay modelos, hay uno que se llama Behave Flux, que si ustedes meten todos esos datos, pueden simular el comportamiento del fuego si se hace una quema con esas condiciones y incluso es mucho más preciso porque habla de los efectos que pueden pasar sobre determinado tipo de vegetación, sobre todo leñosa. También hay algo sobre algunas gramíneas. Obviamente es un modelo generado en Estados Unidos, pero tengo idea que en algún momento alguien intentó o hizo una adaptación para utilizarlo con algunas especies de la República Argentina. Lo que pasa es que hay que tener muchos datos y de esa manera generar un modelo que sea más o menos confiable, ¿no es cierto? Porque si no, no sirve de nada. Pasamos a las definiciones. Eso es la definición de quemas controladas, es decir, sustituir fuego a un potrero
realizar todo lo que tiene que ver con los contrafuegos para de alguna manera minimizar los riesgos de que el fuego se escape, y hay que tener en cuenta factores asociados, climáticos y del lugar, es decir, si son lugares planos, si son lugares con pendiente o no, porque eso cambia el comportamiento del fuego. De alguna manera, mucha gente interpreta que esto lo puede hacer cualquiera, pero no, tiene que estar hecho igual por personal idóneo, que sepa lo que va a hacer. Es muy común, a veces cuando se dan los fuegos naturales o accidentales, a ver, el productor a veces, por ahí, no es despectivamente que lo digo, pero no entiende todo el proceso del cual estamos hablando, pero sabe que el fuego tiene un impacto grande sobre la vegetación, sobre el herbáceo. Entonces, cuando se dan esos fuegos, va y prende. Anécdota. Un día fuimos a quemar contrafuegos, que se hacen con condiciones muy suaves para evitar que se escape el fuego, para después sí quemar el potrero. Fuimos, digamos 3, 4 de la tarde para quemar a la tardecita, que menos, digamos, temperatura. Bueno, llegamos esos días de fines de verano, pero que son un golazo porque hacía calor, medimos la humedad en el momento, había como 10%, una cosa así. Dijimos, no, listo, hoy no está para quemarnos, vamos. Cuando nos vimos una madera, viste, para el lado de la ruta que nosotros transitamos, es la que une la ruta 22 con la 35, que va a La Pampa, es decir, con Sal en San Martín. Estábamos con Roberto. Vamos a ver qué pasa, qué pasó. Porque no había habido tormenta. Por eso también me tocó, que estaba laburando, cayó un rayo y tuve que salir medio de fuego. Bueno, fuimos. Claro, viste, pensamos que era más cerca, porque si no, no iba. La perspectiva no. Bueno, no era más lejos de lo que pensaba. Claro, llegamos y se había desatado un fuego, digamos, con él estábamos para así, de izquierda. Yo me subí al techo de la camioneta para ver dónde se estaba generando. De pronto tenía fuego atrás. ¿Viste? Bueno, qué sé yo, estuvimos un rato ahí, se acercó el fuego, por más que había fuego, ya no fue. Al otro viaje nos encontramos con un paisano del lugar. Entonces nos pusimos a charlar, no, el otro día, pasó esto, sí. Ah, dice, sí, ese fue el puestero de... Había un campo que era La Chola, que era de los Monjebor. Y se le ocurrió, viste, quemar un pajonal que había. Quemó el campo de él, el del vecino. El vecino, justo, viste, también era un tipo pobre, porque en ese lugar tenía campo también, unas cuantas hectáreas. El dueño de Casasco, que es una empresa de medicamentos, le hizo juicio y se armó un colegio. Bueno, pero eso es no entender, es decir, controlado no es, ¿viste? ¿No? Eso era descontrolado. Bueno, esto es la definición de fuego controlado. Prescripto es esto. Por eso yo le pongo acá entre paréntesis chiquitito valor predictivo, porque uno lo hace sistemáticamente, una frecuencia, digamos, determinada. Nosotros, por ejemplo, en los ensayos de fuego, lo que hacíamos era quemar con distintas frecuencias. Testigos que no se quemaron nunca, potreros o parcelas que se quemaron cada 4 años y otras parcelas que se quemaron cada 8 o 7 años, porque a veces pasaba que el año que íbamos a quemar no se daban las condiciones y no quemábamos, lo dejábamos para el otro año. Como en general era una clausura, no había animales ni nada, entonces bueno, podíamos darnos esos lujos. Y si no quemaba un año, iba a haber combustible suficiente el próximo para quemar. Entonces, todo eso, de alguna manera, uno lo puede hacer, elegir la frecuencia. ¿Nosotros por qué elegimos esa frecuencia? Bueno, era una relativamente baja y otra relativamente alta de frecuencia de fuego. Pero era porque se adaptaba a lo que nosotros tenemos como información, y hay registros, hay publicados, que históricamente los fuegos en la zona de La Pampa, en lo que es el Cadenal, se daban cada 7, 8 años. Entonces, bueno, era un poco acercarnos a ver qué pasaba si podíamos introducir una frecuencia similar a la histórica del lugar. Eso hay trabajos varios que hay gente de La Pampa que ha hecho. Y de alguna manera,
¿Por qué digo de que nace a partir de quemas controladas? Porque una de esas quemas controladas va haciendo evaluaciones. A ver, seguramente toma cantidad de combustible fino que había, qué temperatura utilizaron, qué técnica de ignición, qué valores de humedad relativa había, la velocidad del viento, eh, el sentido en el cual venía el viento, o los vientos predominantes, bueno. Y a partir de muchos años de eso y de evaluar la respuesta, de, por ejemplo, de la vegetación leñosa y herbácea, uno se hacía una composición del lugar que, después de, ya vuelvo a repetir, de varios intentos de que, hacer quemas controladas, tener la información, como para, no me gusta decirlo porque, a ver, no sé si es la palabra justa, pero es una receta, es una prescripción, como la prescripción médica. Cuando uno va al médico, le decía recién, Miguel, bueno, te da una pastilla, pero eso no surgió porque se le ocurrió al tipo en ese momento, o le dijeron, che, ¿por qué no probás con esto? Ha habido estudios sobre distintas clases de gente, con distintas dosis y demás, y entonces eso le permite al médico decir, bueno, toma esta pastilla X y en tanto tiempo te va a hacer efecto. Si no, bueno, veremos. Pero hay una cierta seguridad que la cosa sea como dice el médico. Es decir, él puede predecir que al cabo de tantos días va a tener una solución al problema que presenta. Entonces, es una definición que si uno se pone a analizarla es bastante sutil, pero implica, además de eso, de tener datos de ecología, de comportamiento del fuego, de las características de las especies que están involucradas en el sitio y que se van a quemar, bueno, y tiene todas las particularidades que tiene la quema controlada, la tiene que hacer personal idóneo, la tiene que haber contrafuegos acorde a la vegetación que hay, etc. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Bueno. Los objetivos del fuego, se los resumo. Control de leñosas u otras especies indeseables. Cuando nosotros estamos hablando de especies indeseables que son leñosas, hay varias especies indeseables que ya, por ejemplo, en nuestros sistemas hay muchas, pero de alguna manera están tan escasas o tienen tan poca densidad o abundancia que la principal son las especies leñosas. Mejorar el acceso a los arbustales densos, eso tiene que ver con el manejo. Hay lugares que los animales no visitan, no pastorean, a veces no porque no zapatos, no porque no pueden entrar. Es decir, no pueden entrar, a veces uno no puede entrar. Liberar nutrientes, es decir, toda esta vegetación que se quema y que si no se quemara tardaría muchísimo tiempo en degradarse, en ser incorporada al suelo por los microorganismos del suelo, hacen que después de un fuego haya un input importante de nutrientes, sobre todo de nitratos, que eso también se elabora en los primeros temas, que quedan inmediatamente a disposición de las plantas después del fuego. Eso hace que aumente la cantidad y la calidad del forraje y, lo que les decía antes, reduce la ocurrencia de fuegos accidentales. Es decir, quemo bajo las condiciones que yo elijo, el lugar que yo elijo y cuando yo elijo. No que me venga un fuego natural o accidental y me queme todo el campo y tenga que andar a las corridas a ver si puedo sacar los animales del potrero o de los potreros. Hay otros objetivos y obviamente estos objetivos están concatenados, ¿no es cierto? No es que sean independientes. Pero generalmente partimos de la base de esto, de controlar las especies leñosas. Después, estos serían beneficios adicionales a ese control. Bueno, esto es una cosa que siempre genera algún desfasaje en los exámenes. Flor se ríe. Estas son las fases que se dan durante una quema, es decir, de vegetación. Tenemos una zona que es de precalentamiento, que es todo el combustible que está por delante de la línea de avance del fuego. Acá comienza a desarrollarse un fenómeno o un proceso que se llama pirólisis, que es la desintegración de las partículas que forman los compuestos que están por delante, es decir, la vegetación, a causa del aumento de la temperatura. Entonces, todo el combustible que está por delante se va predisponiendo de esa manera para entrar en combustión. Se desprenden gases, metano, hidrógeno y demás, agua, por supuesto, vapor de agua, mejor dicho. Bueno, por delante de la línea de avance. Esto es lo que uno habitualmente ve, que es donde están las llamas. ¿Sí?
Esto es digamos, un fuego que está avanzando en la foto de atrás, en contra del viento. O sea, todo esto se está calentando, como es en contra del viento se calienta menos. Esta es la línea de avance del fuego y esto es lo que va quedando atrás, que es la fase residual sin llama. Obviamente las temperaturas que suceden en esta fase son mayores que esta, y esta es una fase que puede continuar hasta que descienda totalmente la temperatura o directamente hasta que no haya más material para quemarse, es decir, es toda la ceniza que queda atrás. Cuando ustedes ven en la parte trasera que se forman, bueno, acá se ven puntitos, en los cuales se forma una ceniza y queda ceniza blanca, quiere decir que ha habido una combustión total. Lo otro ya es una combustión no tan total, ¿sí? Y hay un tema, y yo por eso recién me sonreía y decía que en los exámenes causa algún tipo de confusión, no porque no se lo explique, sino porque por ahí no lo entienden del todo. Cuando uno pregunta, a ver, cuando suceden fuegos accidentales o naturales como hablábamos antes, ¿sí? ¿Por qué a veces el ancho de los contrafuegos se torna totalmente inservible, por más ancho que sea? Y todos mencionan esta, o muchos mencionan esta, y pocos mencionan esta. Y en realidad el problema está acá. Y esto tiene que ver, bueno, a ver, me voy a adelantar alguna. Bueno, ahí está. Tiene que ver con esto. Uno de los factores que incide y que uno controla cuando, o elige, mejor dicho, selecciona, cuando hace una quema controlada precisa es la temperatura. La temperatura, obviamente, cuanto más alta es, determina que la humedad relativa sea más baja. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué marca? La relación que existe entre la distancia de los puntos de ignición, es decir, de los puntos que son propensos a encenderse o generar fuego. Ustedes no se olviden que para que haya fuego, ¿qué tiene que haber? Oxígeno, combustible y una fuente de temperatura. Ustedes fíjense que a partir que la temperatura es superior a 27, 26, 27 grados, la distancia a la cual se pueden formar puntos de ignición es muy grande. Es decir, con temperatura, por ejemplo, de 30 grados, se pueden formar puntos de ignición que comienzan el fuego hasta más de 260 metros de donde está la línea de llamas que es la que nosotros vemos. Por eso recién yo les dije, si se acuerdan, que en ese fuego accidental, que no fue accidental, sino fue con intenciones de ser controlado y se transformó en descontrolado. Yo me subí arriba de la camioneta, tenía el fuego adelante y de repente lo tenía atrás. Sí, porque la ola de calor que pasó, uno la siente, pero no se va a imaginar, probablemente, es que genere un foco de ignición y se esté prendiendo fuego el combustible que está atrás. Entonces a veces eso hace... Oh, no importa. Espera, no, espera. No, yo lo había preparado después. No, pa. Sí, no, pues. Siempre. ¿Cómo se llama el programa? Big Bang, comportamiento class. B. Fabe, Big Bang, plus. Se puede bajar gratis. El tema que está en inglés. Es una versión más compleja. Sí. ¿Cómo volvemos? Que se apagó el cañón, ¿no? No, pero a veces, viste. Sí, por eso.
El otro es más sencillo. ¿Lo probaste a usar alguna vez? Sí, pero digamos, generalmente lo sé porque, digamos, después de las traducciones que van a hacer el juego. Por ejemplo, esperar ese tipo de cosas y van a quedar datos. Pero fue más que nada para algo funcional. No lo sé, ¿viste? Yo me pasa que tengo noción. Una vuelta así, luego el estero, Carlos Kunz. Hizo una, claro, hizo una reunión que en realidad no sé, si era una relación que tenía, pero no usó, a ver, como una relación porque a ver si se puede. Ahí veo. Fue discípulo de Wright. Claro, él hizo el doctorado en Lugo. Ahí está. Ahí, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno. ¿Ya está? Bueno. Entonces, en conclusión, tiene que ver con eso. Volvemos para atrás. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno. Superado el inconveniente energético, seguimos adelante. Cuando hacemos consideraciones, obviamente cuando uno hace una quema prescrita, como explicaba recién, por distintos motivos esto ya está especulado, pero cuando uno, eso surge de haber hecho de entrada fuegos controlados y utilizado, hay, digamos, tres factores fundamentales para planificar la quema. Primero lo que hay que tener es, digamos, la realización de contrafuegos. Los contrafuegos van a ver, si uno lo toma en general, cuanto más alto sea, mejor para hacer una quema controlada. Más seguro, menos posibilidades de que se escapen los fuegos. ¿Sí? La recomendación habitual es 10 metros como mínimo. Estos son parcelas que están contiguas, por eso no hay alambrado ni nada. Pero si uno va a quemar un potrero, el potrero debería estar rodeado, esta clausura total estaba rodeada por un contrafuego de 60 metros de ancho. Debería estar separado por un contrafuego de al menos 10 metros, sobre todo si la vegetación que uno va a quemar está compuesta de pasto o mayoritariamente de pasto. Cuando hay vegetación que ya son leñosas y son leñosas que tienen algún porte, alguna altura importante, se recomienda que el ancho de los contrafuegos sea mayor. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente todo lo que son leñosas tienen compuestos químicos en su formación que son muy explosivos. Entonces ustedes van a ver que están quemando y empiezan a volar pedacitos encendidos para todos lados. Entonces, eso está asociado con que tienen terpeno, tienen cera, bueno, y demás. Entonces, cuanto mayor es digamos, el ancho del contrafuego, que es una franja de terreno sin ningún tipo de vegetación, un contrafuego ya había sido hecho anteriormente con topadoras, así se montó todo esto, y antes de las quemas que se hicieron posteriores a la primera, se mantenía con una rastra de leña. Como nosotros éramos muy pobres en esa época cuando hicimos el estudio y nos salía muy caro el tema de la topadora, se hicieron, para separar las parcelas, solamente desmontes parciales de la vegetación total para separar a las dos parcelas que íbamos a quemar. Esta franja que ustedes ven acá y que sirve para aumentar el ancho del contrafuego, que en este caso eran 20 metros, no se desmontó con topadora como esto y se mantenía con el arado rastra, sino que esto se quemaba.
se quemaba antes de quemar los tratamientos con condiciones de temperatura, humedad y viento, y con una técnica de ignición en la cual el fuego se inicia en contra del viento, es decir, que avanza en contra del viento, para de alguna manera aumentar el ancho del contrafuego, porque nos salía una fortuna si eran 6 ravioles que estaban separados, había que hacer los contrafuegos para aislarlos totalmente, bueno, era bastante oneroso el tema. Entonces, una de las formas que se pueden utilizar es esa, es decir, hacer un contrafuego desmontado porque tienen que estar sin vegetación y de alguna forma luego quemar la vegetación que hay en el medio como para evitar y ensanchar el contrafuego y evitar que haya mayores riesgos de que el fuego pase de un potrero al otro, en el caso de ser extensiones más grandes. La otra es la cantidad de combustible fino que nosotros tenemos que tener. Y esto por allí algunos lo ven como una desventaja. ¿Por qué? Porque antes de quemar tenemos que acumular combustible. El periodo, ustedes van a preguntar, ¿y cuánto tiempo hay que tener el potrero sin animales para acumular combustible? Bueno, eso va a depender de la condición que está el potrero. Es decir, si el potrero está mejor y tiene una recuperación más o menos rápida y el año viene con buena lluvia, por ahí el periodo de cerrar el potrero, el consumo de forraje de los animales, es más corto. Si el potrero está más deteriorado, por ahí el periodo debe ser más largo. Lo que hay que acumular es pasto. Todo lo que es combustible fino es lo que se determina de alguna manera que tiene 3 milímetros. No porque uno lo ande midiendo, sino porque es la mayoría digamos, de lo que puede tener de diámetro todo lo que es la vegetación herbácea, ¿sí? Y también, bueno, cuando uno hace estimaciones, se toma combustible fino muchas ramitas de algunos compuestos leñosos que pueden caer al suelo y formar parte de la brosa y la brosa misma. Pero fundamentalmente es la cantidad de pasto acumulado que hay que tener para iniciar un fuego controlado o un fuego prescripto. ¿Cuánto es la cantidad mínima y cuánto es la cantidad máxima? Máxima, obviamente, si hay mucho combustible acumulado, puede aumentar los riesgos que se escapen y habrá que tomar las prevenciones en el caso. Pero como mínimo debería haber entre 700 y 800 kilos de combustible fino expresado en kilos de materia seca por hectárea. Eso sería, digamos, una cantidad de combustible que nos asegure que podemos conducir el fuego. De todas maneras, hay otra cosa que está relacionada con esto, es decir, tiene que haber una distribución que es mucho más difícil, más o menos homogénea de ese combustible fino. ¿Por qué? Porque si uno enciende, por un lado, o hace la línea de fuego para que avance, si hay discontinuidades, el fuego se para y no avanza. Entonces eso dificulta toda la tarea de quien va encendiendo las líneas para que se queme el lugar. Es decir, nosotros con la salvedad implícita de que una vez que se hizo la clausura en las parcelas que quemábamos cada 4 u 8 años, no había animales, hemos llegado, dependiendo de, bueno, primero del periodo entre quema y quema, de acumulación de combustible fino y las características del año, a veces quemamos con más de 2.000 kilos de materia seca de combustible fino por hectárea. En cambio, en Patagonia, generalmente, cuando quemábamos, la cantidad de combustible fino acumulado, por lo menos lo que era bueno, la parte de manejo de pasturas naturales, que cambiara, digamos, la orientación de la chacra, creo que en promedio no llegábamos a los 1.000 kilos, sabíamos 1.000. Que bueno, era una situación, pero bueno, también había algunos potreros que eran más trabajosos de quemar porque no había continuidad en la cantidad de combustible fino dentro del potrero. E incluso una vez que fuimos, porque no se daban otros factores y esa discontinuidad, no tuvimos nada, tuvimos que esperar al año siguiente. Lo cual trae aparejado, ¿viste? Bueno, la decisión de, ¿qué hago? Lo dejo sin pastorear hasta el año que viene y lo hago un pastoreo liviano. Bueno, esas son decisiones que hay que tomar. Es decir, por eso también eso a veces se toma como una posible desventaja, porque aparte todo esto es pasto que nosotros acumulamos, no se lo van a comer los animales, se va a quemar, se va a ir, listo, no es aprovechable.
Entonces, esa puede ser una desventaja que algunos le ven cuando hablan de lo que es el fuego. Pero bueno, cada cosa tiene sus implicancias y tiene sus cuidados y tiene sus protocolos que hacen que si uno lo va a aplicar, después los resultados sean lo más eficientes posible. Son -5, tendríamos que... Bueno, no sé. No, seguimos, pero sigamos un poquito más rápido para... Listo. No tengo idea. Sí, pero cuando lo estoy... Bueno, estas son las... No sé. Era de 9 a 12 bueno, está bien. Si aceleramos un poquito, por ejemplo. Bueno, esto, digamos, son las condiciones que hay que tener en cuenta. Climática, humedad relativa tiene que estar entre 20 y 40%, la temperatura entre 15 y 27 por lo que hablábamos antes, y la velocidad del viento entre 13 y 24. Es decir, algo de viento tiene que tener porque es el impulsor y hace también a la intensidad con que se quema la parcela. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, este es un contrafuego que estaba limpio y ustedes pueden ver el ejemplo que decía antes, se quemó de los dos lados. El fuego pasó y esto es una ruta que tiene como 60 metros de ancho. Estas son las técnicas de ignición, hay varias. Esta es probablemente la más usada, que es a favor del viento cuando se queman leñosas, es decir, se dispara el fuego en uno de los laterales hacia la... Ya salimos. Gracias. Largas el fuego a favor del viento y lo conduce. El contrafuego, donde va a morir el fuego, generalmente, dependiendo de las características de ubicación, cuanto más ancho es, mejor. Si no tenemos un contrafuego muy ancho y lo queremos ensanchar, primero lanzamos el fuego en contra del viento, como está acá, ensanchamos y cuando vemos que avanzó el ancho suficiente que nosotros consideramos que no es peligroso, lanzamos todo a favor. Contra el viento, es lo que hablaba recién, se queman los contrafuegos, el fuego se lanza desde el punto opuesto a donde viene el viento. Estas son combinaciones en franja a favor del viento, se van lanzando franjas por los laterales a favor del viento y se va quemando. Esto es también, pero es en contra del viento, en flancos, se va lanzando en contra del viento y bueno, se acelera. Esta es la forma más peligrosa porque se arman remolinos cuando uno enciende en distintos puntos o en el centro. Todo tiende a que converja en el centro, pero se puede generar problemas porque se disparan gases, se hacen remolinos internos del mismo comportamiento del fuego y puede ser muy peligroso. Esto se usa cuando las condiciones ambientales son muy pobres. Entonces, bueno, poca viento, se genera una condición extra. Y bueno, hay bastante más para decir, pero bueno, esto es lo que usábamos nosotros cuando quemábamos el sur del Cardenal. Acá está la quema de los potreros y acá está la quema de los contrafuegos, eso se lo mostré recién. Y bueno, no sé. ¿Te parece que grabar esta partecita directamente desde el Zoom? Porque el aula la tenemos que dejar... Sí, ya me hizo un guiño de ojalá. Claro. No. Cortamos la grabación acá y bueno, Sí, que ustedes tienen en el Drive el acceso al PDF de la presentación, así que cualquier cosa nos pueden pasar las preguntas a nosotros o a Daniel por mail y bueno, por si quedó, pero nos están echando del aula, así que vamos a tener que cortar.